Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión lo que vamos a hacer es resolver un ejemplo típico o un supuesto típico de contabilidad de costes, pero partiendo de tres modelos distintos. Como sabemos, en contabilidad de costes podemos aplicar varios modelos y lo que vamos a hacer es ver a la vez tres de esos modelos o tres modelos principales que se usan, que lo vamos a llamar el sistema tradicional, un sistema mejorado y el sistema o modelo ABC. Pues bien, sin más, vemos aquí esta empresa, este es el enunciado, nos dicen que es una empresa que fabrica tres tipos de productos, uno de gama alta, otro de gama media y otro de gama baja. En principio, lo que hace es utilizar un sistema tradicional en el cual imputa los costes indirectos en función del tiempo de mano de obra dedicado a cada tipo de producto. Y estos son los datos principales que nos dan. Aquí tenemos el consumo de materia prima que usamos para cada uno de esos productos en euros unidad, y por otro lado tenemos la mano de obra en minutos unidad que usamos para cada uno de esos productos. También nos dan el dato del coste de esa mano de obra en euros hora, y por otra parte nos dicen que para el consumo de materia prima del producto 1, que aquí vemos que no nos dan ese dato, pero sí tenemos esta serie de datos adicionales que nos servirán para calcular ese consumo de materia prima y a la vez pues para repasar lo que se denomina ese concepto de FIFO o ese método de valoración de salidas. Para ello tenemos las existencias iniciales que usamos de materia prima, el precio de compra y por otro lado las compras que hemos hecho y también su precio de compra. Y con eso calcularemos ese consumo de materia prima. Por otro lado nos dan el dato de los costes indirectos totales que ha consumido la empresa, de 575.000 euros, y además también tenemos otra serie de datos como son los lotes fabricados, las unidades fabricadas para cada uno de esos productos y las unidades vendidas. También nos dicen que no había existencia del periodo anterior, y para calcular los precios de venta tenemos el dato del margen que aplicamos sobre los costes de producción, que en este caso es un 20%. Bien, serían los datos para calcular ese sistema que llamamos tradicional, pero además nos dicen que se contrató un consultor de costes que intentó mejorar este sistema que llamamos tradicional, y lo que hizo fue dividir los costes indirectos en tres grupos principales, que son los siguientes. En primer lugar, tendremos unos costes que se llaman, o que llamó él, de inicio y preparación de procesos, y la forma de calcular esos costes o de imputarlos era según el número de horas lotes empleados. En segundo lugar, denominó una serie de costes indirectos de aprovisionamiento que este consultor estimó que debían repartirse en función del consumo de los materiales o el consumo de materias primas. Y para el resto de costes, que principalmente eran de fabricación, este consultor consideraba que debían repartirse en función del número de horas máquina trabajadas para cada producto. En definitiva, este modelo lo que hace, como decimos, es dividir los costes indirectos en tres grupos, y aparte se calculó pues esta serie de datos que nos servirán para repartir esos costes indirectos en función de esos grupos que hemos visto. Por tanto, aquí tenemos las horas lote dedicadas para cada uno de esos costes o de esos grupos de costes para cada uno también de esos productos. Y por otro lado tenemos los costes de aprovisionamiento, que es el segundo grupo. Esto tenemos el dato del consumo de materiales total, y para el tercer grupo pues tenemos también los minutos unidad que se tardan para cada uno de esos productos. Como vemos, esto coincide también que el total son 535.000 euros, que es el total de costes indirectos, pero repartidos, digamos, en función de tres distintos grupos en los que hemos clasificado esos costes indirectos. Y por otro lado, en último lugar, lo que vamos a hacer es pues resolver este supuesto por este modelo que se llama ABC, que ya habréis oído hablar, que es un modelo basado en las actividades, y eso lo veremos en un vídeo posterior, cómo dividiremos estos costes indirectos en actividades y repartiremos los costes indirectos en función de esas actividades, aunque explicaremos brevemente lo que es el esquema, el funcionamiento de este modelo ABC. Por lo tanto, tenemos que realizar tres modelos, o mejor dicho, cuatro tareas, porque primero realizaremos el enunciado, o lo resolveremos por el sistema tradicional, después por el sistema tradicional mejorado, después por el sistema ABC, y en cuarto lugar lo que haremos será comparar los tres sistemas y establecer algunas conclusiones.
Sin más, vamos a ver cómo se resuelve por el sistema tradicional. Aquí a la derecha he puesto los datos del enunciado que nos van a servir para ir resolviendo cada uno de los casos en la parte izquierda. Por lo tanto, como sabemos, en primer lugar, por el sistema tradicional se repartían los costes indirectos en función de la mano de obra. Pero los costes directos, este consumo de materia prima y la mano de obra, bueno, pues lo vamos a repartir en función de esta tabla que nos daban al principio. El problema que teníamos era que aquí nos faltaba el consumo de materia prima para el producto 1, pero lo podemos resolver con la segunda tabla en la cual nos daban estos datos y a la vez vamos a practicar cómo se elabora el sistema de FIFO, de primera entrada a primera salida, o cuál es el método que hay que seguir para calcularlo, ¿no? En este caso, lo que tenemos que resolver es cuál es el consumo de materia prima para el producto 1 por el sistema FIFO. Pues bien, simplemente, como sabemos, en este caso será, si yo tengo unas existencias iniciales de 9.000 unidades y las he comprado a un precio de 19,5, y como veo que he fabricado 10.000 unidades, el consumo que he hecho para esas 10.000 unidades será el siguiente. Si para cada unidad de producto, como decía el enunciado, requiere una unidad de materia prima, por lo tanto el consumo en este caso será 9.000 por 19,5, porque por el sistema FIFO las primeras que entran son las primeras que voy a utilizar, y en segundo lugar, como he fabricado 10.000, habré usado por lo tanto otras 1.000, ¿no? Otras 1.000 unidades de esa materia prima, es decir, 10.000 menos 9.000, por eso en la fórmula hemos introducido las 10.000 menos esas 9.000, pero estas compras las hice a un precio de 24,50. Por lo tanto, el resultado de esa valoración por el sistema FIFO, repito que serán las iniciales por su precio de compra más las siguientes que he usado, que en este caso serán otras 1.000 al precio de 24,50. Si hago esta operación, eso me da 200.000 y por lo tanto ya tengo el resultado de ese dato que me faltaba en la tabla. Bien, ya sin más, cuanto al producto 2, lo que haré simplemente será multiplicar las unidades que he fabricado de ese producto 2 por el precio al que he comprado esa materia prima. Y para el producto 3, pues exactamente igual. Las unidades fabricadas, en este caso 5.000, las multiplico por 10, que es al precio euros unidad que compré esa materia prima. Para la mano de obra, pues exactamente igual, haremos una multiplicación. Como sabemos, la mano de obra en euros, pues al final está compuesta de una serie de unidades por los minutos que dedico a cada unidad, o digamos el tiempo efectuado para cada unidad, y eso a su vez multiplicado por el coste de esa medida de tiempo, ¿no? Lo que pasa que aquí, como vemos, me daban minutos unidad y yo esto lo tengo que transformar en horas unidad, porque al final este dato del coste de mano de obra es en euros unidad, pero bueno, simplemente lo que hacemos es dividir los minutos entre 60, aquí lo vemos en la fórmula. Entonces ya digo que el resultado a nivel proporcional para calcular ese consumo o ese coste de mano de obra, pues será multiplicar las unidades que fabrico por el tiempo, que en este caso son 30 minutos, ese tiempo lo divido entre 60 para transformarlo en horas, porque el dato de coste euro-hora está pues en horas, ¿no? Y así hago con el resto de productos. En el caso del producto 2 será 15.000 unidades, lo multiplico por 20, lo divido entre 60 y lo multiplico por 20. O bien también podría haber calculado el coste en minutos, ¿no? En vez de 20 euros hora, haber calculado un coste en minutos. También sería otra forma. Y para el caso del producto 3, exactamente igual. Y así, de esta forma, tendré ya el total de costes directos para cada uno de estos tres productos. Puedo sumar los totales. Y luego recordamos que para los costes indirectos, lo que nos decía el sistema tradicional era que los repartía en función de la mano de obra. Para ello, lo que vamos a hacer, en primer lugar, es, bueno, pues similar a lo que hemos hecho antes, pero en este caso calcular las horas hombre necesarias para cada uno de esos productos. Como sabemos, será multiplicar esas unidades fabricadas por ese tiempo de minutos, y lo mismo lo divido entre 60 porque al final lo tengo que transformar en horas. Para el producto 2, pues será lo mismo, esas 15.000 que he fabricado
por esa mano de obra y lo divido entre 60 y para el producto 3 exactamente igual. De esta forma ya tengo la referencia sobre la cual voy a repartir los costes indirectos, porque el enunciado me decía que los costes indirectos, voy a volver al enunciado, los repartía en función del tiempo de mano de obra dedicado a cada producto. Por lo tanto, aquí lo que podemos hacer es, si yo sé el total de costes indirectos, que eran 575.000 euros, y el criterio de imputación son las horas hombre, voy a dividir esos costes indirectos entre ese criterio de imputación y tengo ya el coeficiente de reparto. Y así, ya sin más, puedo calcular los costes de producción, en este caso totales, ¿no? En cuanto a los costes indirectos, lo que vamos a hacer es bueno, pues multiplicar esas horas hombre para cada uno de esos productos multiplicados por ese coeficiente de reparto. Y de esta forma ya tengo repartidos esos 535.000 euros de costes indirectos en función de ese criterio que tiene la empresa, que es en función de esas horas hombre dedicadas a cada uno de esos productos. Por lo tanto, repito, los costes, consumo de materia prima, lo tengo, es los datos que acabo de realizar en la primera tabla. La mano de obra directa también la tengo repartida para cada uno de los productos. La imputación de costes indirectos es lo que acabamos de hacer con este criterio, este coeficiente de reparto de 51,11. Y de esta forma, sumando estos costes, ya sabemos que consumo de materia prima más mano de obra, más estos costes indirectos de fabricación, ya tendremos los costes de producción para cada uno de esos productos. En este caso es 1,5 millones y los tengo ya repartidos para cada uno de esos productos. De tal forma que si yo divido estos costes de cada uno de esos productos entre el número de unidades producidas, que recuerdo, este dato lo tenemos aquí, producidas o fabricadas, es lo mismo, ya tendré esos costes unitarios de fabricación que tenemos aquí. Y ahora sin más, lo que hacemos es calcular el precio de venta, pero el precio de venta recuerdo que se fijaba o lo fijaba esta empresa añadiendo un 20%. Por lo tanto, simplemente tendré que multiplicar este coste de producción por 1 más este margen del 20% y de esta forma ya obtengo el precio de venta para cada uno de esos productos. Ahora también lo que puedo hacer es realizar una cuenta de resultados sencilla, bueno, pues digamos por el método del 10 cost, en el cual lo que hacemos es las ventas, le resto el coste de las ventas y así obtengo el margen industrial. Simplemente aquí recordar que el coste de las ventas son las unidades vendidas, no las fabricadas, sino las unidades vendidas por el coste unitario de producción. Pero estos datos los tengo para cada uno de esos productos, ¿no? Entonces, por un lado tengo las ventas, que las ventas son, también me lo daba el enunciado, estas 8.500 en el caso del producto 1 por el precio de venta. En el caso del producto 2 también tengo las unidades vendidas, las multiplico por el precio de venta y lo mismo para el producto 3. Y el coste de las ventas, repito que es las unidades vendidas también, pero por el coste de producción. Y de esta forma puedo extraer ese margen industrial para esta empresa para cada uno de esos productos. Y podré calcular también los totales. Bien, este sería, como decimos, el sistema tradicional y ahora vamos a ver el sistema mejorado. En el sistema tradicional mejorado recordamos que lo que hacía la empresa a través de un consultor fue dividir los costes indirectos en 3 grupos principalmente, ¿no? Que son, en primer lugar, lo denominó unos costes de preparación y inicio de preparación de procesos. El segundo grupo era costes de aprovisionamiento y el tercero unos costes de transformación, costes generales de transformación. Bien, en primer lugar, en cuanto a los costes directos no cambia nada, es decir, yo voy a poner la misma tabla que he elaborado para el sistema tradicional, porque los costes indirectos no cambian absolutamente nada. Lo que vamos a hacer es luego repartir esos costes indirectos de 575.000 euros en esos 3 grandes grupos, ¿no? En primer lugar, hemos dicho que era el grupo de costes de inicio y preparación de procesos. Y este grupo de costes indirectos lo repartíamos según el número de horas lotes empleados. Bueno, pues el número de horas lotes empleados, esto me lo daba el enunciado y lo que hago es ponerlo aquí en esta tabla y recordamos que el total de costes para este grupo, voy a ir al enunciado otra vez, se había estimado en 30.000 euros, ¿no? 30.000 euros, ahí tenemos el dato del total de costes de ese primer grupo.
Por lo tanto, lo que tengo que hacer es repartir esos 30.000 euros en función o en proporción a estos datos de aquí, que en realidad son horas por lote empleados. Pero si quiero calcular en total esas horas que he efectuado para cada uno de esos productos, pues simplemente multiplicaré los lotes fabricados por el número de horas lotes empleados, ¿no? Aquí lo vemos. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar, si para el producto 1 he fabricado 10 lotes y para cada uno de ellos necesito 10 horas, pues el total de horas serán 100 horas. Para el segundo grupo, si he fabricado 30 lotes y el número de horas por lote son 10, pues en total serán 300. Digamos que estos al final son horas en total, no horas lotes, sino que al final son horas totales. Y por lo tanto tendré que el total son 1500 horas. Y lo que tengo que hacer es, como hemos visto antes, el coeficiente de reparto en este caso será dividir el total de unidades fabricadas, es decir, las 30.000 unidades que he fabricado, que es la suma de 15 más 10 más 5, ¿no? Estas 30.000 unidades fabricadas, yo sé que en total he utilizado 1500 horas. Por lo tanto, el coeficiente en este caso será de 20 unidades por lote, ¿no? Es decir, que el coeficiente que tengo que multiplicar cada una de las unidades es este coeficiente de 20, si quiero hacerlo en proporción a estas horas que he dedicado para cada uno de esos lotes. Por lo tanto, el reparto, ya digo que se hace calculado sobre multiplicando estas 20 unidades lote. Ese sería el reparto para este primer grupo de costes indirectos, que es el de preparación de procesos. El segundo grupo, bueno, pues el segundo grupo, que es el reparto de costes de aprovisionamiento, veíamos que el dato total eran 150.000 euros y este segundo grupo lo vamos a repartir según el consumo de materiales. Pero el consumo de materiales o el consumo de materia prima, pues lo tenemos en la primera tabla. Es decir, para el primer producto sabemos que son 200.000 euros, el segundo 450.000 y el tercero 50.000. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo, vamos a calcular cuál sería el coeficiente de reparto. El coeficiente de reparto será ese total de costes de aprovisionamiento de 150.000 euros dividido entre el total de consumo de materiales, que son 700.000. Aquí lo tenemos en la primera tabla, ¿no? El total de consumo de materia prima era 700.000 euros, por lo tanto el coeficiente de reparto que voy a utilizar en este caso son el total de costes entre el total de consumo de materiales, y eso me da este factor de 0,2143. Y para el caso de gastos generales de transformación, ese tercer grupo que veíamos de esos costes indirectos, lo vamos a repartir en función del número de horas máquina trabajadas para cada producto. Bueno, pues las horas máquina, recordamos que las teníamos también en la tabla del enunciado, aunque en este caso el dato nos lo da en minutos realmente, ¿no? En minutos por unidad. Y sabemos que el total de esos costes eran 395.000 euros. Bueno, lo primero que tengo que hacer es calcular el total de horas, pero como tengo el dato de minutos por unidad, pues simplemente lo que haremos será multiplicar esas unidades fabricadas por ese coste que me da de minutos por unidad y a la vez dividirlo entre 60 para tener las horas totales, ¿no? Y entonces voy calculando las horas para cada uno de esos productos, horas máquina de cada uno de esos productos. En el caso del producto 2, si he fabricado 15.000 unidades y me da el dato de 20 minutos por unidad, multiplico por 15.000 por 20, pero esos son minutos, y para transformarlo en horas simplemente lo divido entre 60, y para el tercer producto exactamente igual. Hemos fabricado 5.000 unidades, lo multiplico por 30, ese dato también lo tengo aquí, y lo divido entre 60, y el total son 10.000 horas. Entonces lo que hacemos en este caso es dividir, para el coeficiente que tengo que utilizar será dividir los 395.000 euros, que son los costes totales de este grupo en total, entre las horas máquina empleadas totales, que son 10.000 horas máquina, y tengo el coeficiente de 39,50. Ahora ya sin más, con estos datos ya puedo elaborar la tabla que hicimos antes, pero en este caso repartiendo los costes indirectos de producción en tres grandes grupos, que son estos, y para cada uno de esos grupos pues lo que hago es, como vemos, multiplicar este dato de cómo se reparten, el criterio de reparto, lo multiplico por esos coeficientes que acabo de extraer.
Para el caso del primer grupo de preparación de pedidos, pues recordamos que son las horas lote, las multiplico por este coeficiente de reparto. Para el producto 2 son 300 horas lote multiplicadas por el criterio de reparto, y para el producto 3 exactamente igual. En el caso del segundo grupo, que son los costes de aprovisionamiento, ya tengo el criterio de reparto, que son 0,2143, pues simplemente lo que hago es multiplicar pues este dato de consumo de materia prima por este coeficiente de reparto para cada uno de esos productos. En el caso del producto 2 vemos que son 450.000 euros por el coeficiente de reparto, y en el caso del producto 3 son 50.000 euros por ese mismo coeficiente de reparto. Y para el tercer grupo, esos costes de transformación, exactamente igual. Vemos que en este caso tenemos el dato de esos, en este caso era en función de las horas máquina, pues multiplicaré estas horas máquina por este coeficiente de reparto para cada uno de esos tres productos. Recordamos que los costes primarios de consumo de materia prima, o esos costes directos de consumo de materia prima y mano de obra, son exactamente igual, no cambian respecto al dato anterior, por lo tanto son los mismos datos que esta tabla que hemos puesto aquí, y lo que cambia es ese reparto de costes indirectos que hemos efectuado en función de esos grandes grupos en los cuales los hemos distribuido. Hacemos lo mismo que antes, simplemente sumamos todos los costes de producción que están formados por ese consumo de materia prima, mano de obra directa y esos costes indirectos, en este caso esos tres grandes grupos, y tendremos el total de costes de producción. Si yo divido el total de costes de producción entre las unidades producidas, que son las mismas que teníamos del enunciado, obtendré en este caso esos costes unitarios de producción por este sistema tradicional mejorado. Y de la misma forma que hemos hecho antes, simplemente multiplicando por ese margen del 20%, estos costes de producción, tendremos también el precio de venta unitario para cada uno de esos tres productos, esas tres gamas que vende esta empresa. Y de la misma forma que hemos hecho antes, tendré por un lado, si yo multiplico las ventas por el precio de venta, tendré las ventas en unidades monetarias, y si a esas ventas le restamos el coste de ventas, que en realidad son las unidades las unidades vendidas, recalco esto, que son las unidades vendidas por ese coste de producción, pues tendremos ese margen industrial de cobertura que se llama, para obtener una cuenta de resultados de esta forma, ya digo, restando a las ventas el coste de las ventas. Pues bien, vemos que los resultados varían respecto al sistema tradicional, lógicamente, porque hemos efectuado otro criterio de reparto de esos costes indirectos. Y ya nos quedaría por ver el último apartado de este supuesto, que sería el sistema o modelo ABC, pero eso lo dejamos para una segunda parte, otro vídeo, si no sería demasiado largo este vídeo, por lo que te emplazo a la segunda parte de resolución de este enunciado, de este supuesto, en el cual lo que haremos será explicar muy brevemente el modelo ABC y resolver este problema, este supuesto, por ese modelo ABC, para tener ya lo que nos piden, todo lo que nos pide el enunciado, que son resolverlo por esos tres sistemas, esos tres modelos, y luego compararemos cada uno de ellos. Así que te emplazo para la segunda parte de este vídeo. Nos vemos en ese próximo vídeo, en esa segunda parte. Un saludo y hasta pronto.